ya marcó. Listo, muchachos, ahora sí. Buenos días para todos. Caucasi y Puerto de Río. Muy bien. Entonces vamos a dar continuación con lo que se ha venido haciendo pues en la parte de la geometría euclidiana. Ya estamos sobre la congruencia de triángulos, ¿cierto? Ya ustedes manejan y desarrollan a la perfección algunas demostraciones, si no todas. Y eso es lo interesante de aquí, ¿sí? Aprender a demostrar. Muy bien. Entonces vamos con Lina. Sé que hicieron algunas, ¿sí? Hay algunos ejemplos que hicieron la tutoría anterior con Lina. Quisiera preguntarles a ver si les dejó alguna actividad, alguna tarea para revisar. Si no, procedemos pues a mirar unos ejercicios que vamos a escoger aquí, que me parecen interesantes, en donde podemos aplicar todo lo que hemos visto, o sea, ejercicios tipo examen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si hacemos... Profe. ¿Sí? Es que yo no voy capaz de resolver un ejercicio de la página 129, el número 23. Para que colaboremos ahí. ¿Qué dificultad tuviste? Hola. ¿En dónde quedaste? En la hipótesis. O sea que no arrancaste prácticamente. Pero bueno, ¿cuál es el ejercicio que les toca en el taller? ¿No será ese? Espérenme un segundo y yo miro algo aquí. Profe, página 129, ejercicio, ¿qué? Perdón. 23. 129, 23. Estamos en... Supuestamente estaríamos ¿qué? En la actividad 4 o en la 3. Vamos a mirar la 3. No, bueno, la 3 no es. Y la 4 tampoco. La 5 menos. Y si no es la 6, no es. Listo, bueno. No es ninguno de los anteriores, por lo tanto podemos proceder pues a iniciar. Ustedes me van a ayudar porque la idea es que ustedes hagan la demostración y no yo. Entonces les voy a poner en el presentador visual. Les voy a poner en el presentador visual el punto. Es este. Este de arriba, el primero. Listo. Ahí lo pueden ver bien. Sí. Ok, bueno. Entonces, ánimo. Anoten, hagan la figura. Anoten la información. Y ya procedemos a hacerlo.
¿Listo? Hola, ¿listo? Sí. Ok, muy bien. Ahí ven claramente el punto, ¿cierto? Entonces la idea es, de acuerdo a la figura y a la hipótesis que nos dan, llegar a una tesis, que son en realidad dos puntos que nos están pidiendo. Entonces leemos la hipótesis. El ángulo DAB es congruente con el ángulo CBA. Otra parte de la hipótesis nos dice, el ángulo DBA es congruente con el ángulo CAB. Y como tesis nos dicen que AD es congruente con BC y OD es congruente con OC. Muy bien. Entonces, dada la figura, lo primero que uno hace es copiar o pasar a la figura lo que nos dan en la hipótesis. ¿Listo? Entonces vamos a pasar eso. DAB, ubicamos el ángulo DAB. Aquí tenemos el punto D, aquí tenemos A y acá tenemos B. O sea que el ángulo que nos están diciendo es este. ¿Sí? Ese ángulo nos dicen que es congruente con el ángulo CBA. O sea, con este. ¿Listo? Entonces ya hemos anotado que los ángulos DAB y CBA son congruentes. Ahora vamos a anotar la siguiente parte de la hipótesis. Me dice, el ángulo DBA, o sea, este que tenemos aquí, y lo voy a diferenciar con una rayita en el centro, es congruente con CAB, o sea, CAB, con este. ¿Sí? Nos piden entonces demostrar lo que tenemos ahí. Muy bien. Listo. Con eso entonces uno lo que empieza es a enumerar lo que tenemos. Primer punto. DAB congruente con CBA. Hipótesis. Segundo, DBA congruente con CAB. Nuevamente hipótesis. ¿Sí? Ahí entonces hemos anotado lo que nos regala la hipótesis.
En este punto ustedes, muchachos, ya deben saberse todos los criterios de congruencia que existen para demostrar la congruencia de triángulos, ¿cierto? Muy bien. Entonces observemos algo. Nos piden el segmento OD, bueno, primero AD, congruente con BC. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué podemos sacar de la información que tenemos anotada ahí en la gráfica? ¿Qué podemos sacar de la gráfica? Profe, que AB es la base de los dos triángulos, entonces se puede decir que los dos triángulos son congruentes por ángulo, lado, ángulo. ¿Seguro? Puede ser, no mucho. No. El problema aquí es que no existe el puede ser, aquí es sí o no, o está bien o está malo, ¿cierto? ¿Qué dicen en Puerto de Río? Eso es seguro, eso es cierto. Bueno, es claro que la base AB, o sea, lo que llamamos base, porque es la que está más pegada, eso es la horizontal, es AB y es común para los dos triángulos, eso es claro, ¿cierto? Pero ahí a decir que por solo eso son congruentes esos dos triángulos que tenemos ahí sí pues como que la cosa está un poco difícil. ¿Sí o sí? Porque deben existir otros elementos también congruentes. Pregunta. El triángulo, vean sus respectivas gráficas. El triángulo OAB, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Es un isósceles. ¿Y por qué no empezamos más bien por ahí? ¿Sí? Tratemos de iniciar por lo más fácil y por lo más evidente. No nos compliquemos. Entonces vamos a escribir ese punto 3 como el triángulo AOB, que suena mejor, es isósceles. ¿Y eso de dónde sale? Congruencia de triángulo. ¿Cuáles son? ¿Cuál? ¿Uno o dos? Dos. CAB con DA, ¿cierto? Esos ángulos hacen parte de ese triángulo isósceles, ¿sí? Y eso me garantiza de que es un triángulo isósceles, por lo tanto yo copio de 2. ¿Correcto? Por tener dos ángulos congruentes, inmediatamente yo puedo decir de que ese triángulo es un triángulo isósceles. Muy bien. Además de eso, entonces yo puedo decir de ese triángulo isósceles algo. ¿Qué es qué? Correcto, ¿cierto? Puedo decir que los lados, por favor cierran el micrófono, los lados que se oponen a esos ángulos congruentes son congruentes. Entonces, a saber, yo puedo decir entonces que OA es congruente con OB. ¿De dónde? Del anterior, de 3, ¿sí? Se me va a desaparecer la figura, pero bueno, ya ustedes ya saben, ustedes tienen su respectiva figura en cada uno de sus cuadernos, por lo tanto, yo voy a ir avanzando. Quinto, pero bueno, en este punto, nosotros para ayudarnos gráficamente podríamos en la figura ir anotando las congruencias que nosotros vamos anotando acá abajito. Entonces vamos a decir que esto es congruente con esto.
mucho más fácil de ver. ¿Listo? Muy bien. La idea entonces, ojo, la idea es no perder de vista hacia dónde vamos. Vamos hacia AD, AD es esto. Y hacia BC, que es esto de este lado. Y por otro lado vamos hacia OD, o sea, este pedacito. Y hacia OC, este pedacito. ¿Sí? Pero solamente hemos definido la congruencia de AO con OB, no de OC ni de OD. ¿Correcto? Hasta ahí vamos. Vamos bien. Muy bien. Observando solamente este triángulo que tenemos aquí, AOB. Muy bien. Pero resulta... Profe, ¿Sí? para el siguiente paso no podíamos tener en cuenta que donde está ubicado ese O se convierten en dos triángulos rectángulos. Y como en el primer paso dijimos que el ángulo CAB es congruente con el de CB, se podría decir que CBO es congruente con DAO. Bueno, esa segunda parte es cierta, pero la primera parte donde dijiste de que son triángulos rectángulos, no. ¿Por qué no? Porque el ojo engaña. Al parecer esto aquí, porque me imagino que es a este punto aquí en donde te refieres, donde dice que esto es un ángulo recto, ¿cierto? Eso fuera cierto si la hipótesis no lo planteara o no lo dijera. Pero como vemos que en la hipótesis no nos mencionan nada de 90 grados ni que es perpendicular a nada, ¿cierto? No podemos nosotros suponer de que en el punto O hay perpendicularidad, o sea que se nos vaya a formar que esto es un ángulo rectángulo y que esto es un ángulo rectángulo. ¿Listo? No podemos decir eso porque eso sería una suposición, dado que no aparece nada de esa información en la hipótesis. ¿Listo? Muy bien. Lo otro que me dices, que el ángulo DAO es congruente con CBO. Eso es cierto. Todos lo ven. Profe, ¿Sí? también se puede decir que el ángulo CBA es igual al ángulo OBA más el ángulo CBO por adición de ángulos. Correcto, o sea, a través de esa adición de ángulos nosotros vamos a definir la congruencia que nos dijeron en Puerto Berrío, ¿sí? Es a través de esa adición. Por eso les preguntaba de que si la veían. Y también el ángulo de AB es igual a OAB más de AO, por lo mismo, adición de ángulo. Bueno, en realidad sería una resta, ¿cierto? Vean esto. Punto 5, vean sus respectivas figuras. Es claro que de AO es la suma, es igual, ¿cierto? El ángulo DAO es igual a DAB menos ¿quién? AOB. No, ese ángulo está mal formado. Recuerden que el vértice es donde va la abertura. Más bien OAB, ¿cierto? Ojo, AOB es diferente a OAB o a BOA o a BAO. BAO es el mismo OAB, pero AOB ya es diferente. Listo, ojo con cuando estén nombrando ángulos. Entonces sería menos OAB. Listo. ¿Eso por qué? Sustracción de ángulos. ¿Sí? Y lo mismo puedo decir del otro lado. ¿Y qué es lo mismo? Decir que C
BO es igual a CBA menos OBA. Listo. Por sustracción de ángulos. ¿Es claro ahí? Leámoslo aquí. Profe, una amiga tiene una duda. Sí, ¿cuál? No escucho, qué pena, no escucho, está muy lejos. Que el ángulo COB es igual al ángulo DOA porque están compartiendo el mismo por opuesto por el vértice. Ah, sí, correcto, pero no estamos por ahí arriba. Eso es cierto. Eso se llama par vertical u opuestos por el vértice. Pero estamos en la parte de abajo. Eso es cierto. Si no. Bueno, es bueno que tengan ya en mente todas las posibilidades que podemos tener a partir de la gráfica, ¿cierto? Pero sigamos un orden. Si seguimos un orden, no nos vamos a confundir. Profe, porque, o sea, cuando... ¿Me podrías repetir, por favor, el de adelante, que no lo escuché muy bien? Profe, según lo que acabamos de decir sobre opuestos por el vértice, DOA, COB son congruentes por el teorema ángulo, lado, ángulo, es lo que dice la compañera. Eso es correcto, ¿sí? Pero primero tenemos que escribir el ángulo de abajo. O sea, el ángulo de arriba, que es el opuesto por el vértice, ese es fácil, porque ese sale de una. O sea, el DOA, correcto. Pero el ángulo DAO con CBO, ese es el que estamos planteando aquí. Porque no lo podemos decir tan a la carrera, dado que tenemos que decir por qué son congruentes, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo con estos pasos que estoy haciendo aquí. ¿Listo? Que en el primer paso, que es el quinto, o sea, aquí en el quinto yo digo que ese ángulo DAO es la diferencia de un ángulo mayor congruente con CBA, ¿cierto? Menos otros ángulos congruentes. ¿Sí ven? Si lo ven en la gráfica. Vean esto. La hipótesis me dice que todo este ángulo, todo este grande, es congruente con todo este. Si yo a todo este grande le quito un ángulo pequeño y me voy al otro lado y le quito el mismo ángulo, es claro que lo que me queda, que es esto pequeño que está acá, que lo voy a marcar con 2 rayas para diferenciar, son congruentes, ¿cierto? Eso lo tengo que escribir. ¿De dónde salen esos ángulos? Entonces, a todo este ángulo grande, que es congruente con el del otro lado, le quito el mismo ángulo. Vean que este ángulo, por esto ser triángulo isósceles, pues eso nos lo da la hipótesis, este ángulo es congruente con este. Por lo tanto, lo que nos resta o sobra, que en este caso sería DAO y en este caso sería CBO, serían congruentes, ¿cierto? Porque si yo tengo ángulos grandes congruentes y le quito la misma abertura a esos dos ángulos, lo que nos queda va a ser congruente. Entonces eso es lo que estoy plasmando aquí. Vean, este que está aquí es congruente con este, ¿sí? Ustedes sigan la gráfica que tienen allá. Y este es congruente con este. Si estoy restando ángulos congruentes, lo que está del otro lado de la igualdad, o sea, estos, van a ser ¿cómo? Congruentes. Eso fue lo que les dije con la gráfica.
Entonces ya yo aquí en el paso 7 voy a escribir, o puedo escribir mejor, DOA es congruente con CBO. ¿De dónde? Cinco y 6. ¿Y quién más? 1. Bueno, en realidad OAB es el mismo ángulo. OAB es el mismo CAB, ¿cierto? Y OBA es el mismo DBA. Sería entonces más bien 2. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces esto saldría de 2, 5 y 6. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya tenemos esta congruencia de esto. 8. Ahí sí voy a lo que me dijeron en Caucasia. Voy a la gráfica. Este ángulo que está aquí, que lo voy a diferenciar con un círculo, es congruente con este triángulo. ¿Sí? Por lo que se llama, entonces vamos a decir que DOA. Profe, ¿Sí? en el séptimo paso, ¿por qué no de 1 sabiendo que usted pues reemplazó en una de 5 o 6 alguna de las dos para decir que lo que había dicho en la hipótesis? Sí, correcto, también 1, 2, 5 y 6. Muy bien. ¿Sí? Eso es correcto. Porque también el 1 hace parte de lo que tenemos acá de este lado, del lado derecho de estas ecuaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yéndonos pues a la parte del par vertical u opuestos por el vértice, tenemos que DOA va a ser congruente con COB por lo que se conoce como par vertical. Ustedes lo conocen como opuestos por vértice o XB. Listo. Muchachos, permítanme un segundo. Muy bien, ya terminaron. Entonces, par vertical u opuestos por el vértice. Listo. Para el punto 9, entonces, ser. Ahí sí. Vean lo que tenemos. En este triángulo ADO y en este triángulo COB tenemos ángulo, lado, ángulo. Uno de los criterios de congruencia de triángulos. ¿Listo? Entonces podemos decir inmediatamente que el triángulo DOA es congruente con el triángulo COB por ángulo, lado, ángulo o alá. ¿Correcto? Y podemos entonces anotar dónde están ese ángulo, ese lado y ese ángulo.
Entonces, el primer ángulo puede ser el 7, ¿cierto? De 7, el lado está por acá anotado, que es el 4. Y el otro ángulo, el que acabamos de escribir, 8. ¿Sí? Entonces vean que por 7, 4 y 8, esos dos triángulos son congruentes por ala. Listo. Entonces piensen un segundo en cuál sería entonces nuestro 10º paso. Pues si son congruentes ya, ahí puede decir que lados correspondientes. O sea que ya estaría terminada la demostración, ¿o no? Con dos pasos más. Mediante lados correspondientes en triángulos congruentes. Correcto. Entonces, los dos siguientes pasos que íbamos a hacer ya demuestran los dos puntos de la tesis, ¿cierto? A saber, el paso 10. Podríamos decir entonces que como esos dos triángulos son congruentes, todo lo que los compone o que los forma son congruentes. A decir entonces, DO es congruente con OC por lados correspondientes en triángulos congruentes. ¿En cuál? De 9, ¿cierto? Y el 11, AD congruente con CB por también lados correspondientes en triángulos congruentes, también del mismo triángulo, del mismo numeral 9. Listo. Y aquí entonces podríamos decir lo que queríamos demostrar. Gracias a Dios, ¿cierto? Entre otras, las que ustedes pues coloquen como para decir que ya se terminó con la demostración. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, vean que la secuencia es lógica, ¿sí? Hay que enunciar todo lo que normalmente se requiere, que sea lógico, que no sea porque lo queremos enunciar o que posiblemente el ojo nos dice que es así. No. Lo que nos dice la hipótesis es lo que vamos a hacer uso. De lo contrario, no podemos hacer uso ni inventar nada. ¿Listo? Muy bien. ¿Es claro? Listo, todo claro. O todo muy confuso. Muchachos. Claro. Es que cuando uno se tira al agua a realizar un ejercicio, pues es claro que siguiendo los pasos que deben ser, lo va a lograr, ¿sí?
Muy bien. Entonces, vamos a hacer este otro. Ahí logran bien. Logran ver bien. Ese es de la página 130, el ejercicio 27. Entonces les doy ahí un minuto para que lo hagan. Listo. Bueno, procedemos entonces. Voy a poner
Listo. Ahí está. Quiero entonces, muchachos, que en este punto, antes de empezar a hacerlo yo, se tomen unos 5 minutos, así sea en parejas, en grupitos de 3, y se pongan a realizarlo y ya miramos. ¿Listo? Entonces, grupitos de 3 empiezan a hacer este ejercicio y ya ahorita me avisan cómo va. ¿Listo? Muy bien. 5 minutos para eso.
Profe, dañé el micrófono. Hola, ¿ya lo terminaron? Hola. Profe, ya resolvimos la duda. Un segundo. Ah, bueno, listo. Continúen entonces. 2 minutos más. Tiene que estar listo. Yo tengo aquí las y 12, a las y cuarto. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? Listo. Bien, deje un poquito más de tiempo ahí que ya estamos casi que terminando. Ok, 2 minutos entonces. Sí, hola. Pregunto algo, por ejemplo, cuando puntos son colineares, o sea, específicamente son colineares en ese orden, como diferente a veces. No, a menos que te digan que la colinealidad, por ejemplo, la colinealidad que te dan aquí es en este orden nada más. Así. ¿Sí? Ok, muy bien. Listo, 2 minutos más. Profe. 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 Profe.
Profe. Bueno, listo. Tocó la campana. ¿Sí pudieron? Yo creo que sí, No, ya hagámoslo aquí entre todos entonces. Pero la idea es que ustedes mismos vean, si ustedes no se ponen a hacer demostraciones en su casa, muchachos, leyendo les aseguro que no van a hacer nada tampoco. ¿Sí? Leyendo, pues leyendo todo es lógico y uno las hace. Pero ahí después que cierra uno el libro y empieza a hacerlo uno solo, ahí sí está el problema. Entonces aquí anoté, o hice mejor la gráfica y anoté pues la hipótesis, ¿cierto? Para en otra hoja empezar a realizar. Ahí no está la tesis, pero ya ustedes la anotaron. Vamos a anotarla por aquí al lado. Vamos a anotarla aquí entonces. Hay dos partes en la tesis. Una es el ángulo EBD congruente con FCA y el otro es que FH congruente con HE. ¿Sí? Esa es la parte. Muy bien. Entonces iniciemos. Primer paso. Anotamos la hipótesis, ¿cierto? Ya ustedes hasta aquí han avanzado, o sea que voy a ir rápido. Segundo, yo puedo decir que AB es congruente con CD, segmentos. Hipótesis. Tercero, AF congruente con DE. Puedo dividirlas todas, como voy a hacer aquí. Cuarto, BE congruente con CF. Hipótesis. Eso es entonces lo que nos da la hipótesis. Ya aquí, en el quinto, ya uno parte de la hipótesis, ¿cierto? Nos toca partir de la hipótesis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miremos. Vamos primero a anotar la hipótesis o vamos a pasarla a la gráfica. ¿Listo? Entonces tenemos, bueno, la colinealidad ABCD, que ahí se ve pues en la base que tenemos ahí. Nos dicen que el segmento AB, o sea este, es congruente con CD. ¿Sí? Que AF es congruente con DE y que BE, o sea, todo esto lo voy a escribir así como la congruencia así por afuera, dado que este con este. ¿Sí? Lo hice así, ¿por qué? Porque vean que entre B y E hay un punto H que lo corta. Entonces, si coloco las líneas aquí, entonces van a creer de pronto que son segmentos diferentes los congruentes. Y no, es todo BE con FC. ¿Listo? Esa es la información que tenemos. Muy bien. ¿Qué otro dato nos dan? Nada más. Eso es todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos para desarrollar ese ejercicio. Aquí de la gráfica. Díganme qué hicieron.
Profe, yo dije que el triángulo BHC es isósceles, ¿Por qué? porque como H corta B y FC en el mismo punto, entonces BH es igual a HC. Porque corta quién en el mismo punto. Bueno, recuerda, primero vamos a sacar de la duda aquí esto. ¿BHC puede o no en este momento? Sí, ya vamos con la chica de ahí de Caucasia de atrás que está alzando la mano, muy bien. ¿BHC puede o no ser isósceles? Hasta el momento no lo sabemos, ¿sí? Puede que más adelante con otra información que logremos recoger de lo que tenemos nos resulte de que sea isósceles, es otra cosa. Pero con la información que tenemos al momento no podemos decirlo. ¿Sí es claro? Porque no tengo que haya dos lados congruentes en este triángulo. Vea que yo no conozco que es BH, ni HC, ni BC, ¿sí? Eso no lo conozco. Pero vean esto. Sí, dígame. Profe, ¿Sí? no se puede decir que BH es congruente a CH, ¿no? Tú lo has dicho. Hasta el momento no se puede decir. Sí, atrás. La chica de atrás que estaba alzando la mano. Y como BH son colineales, o sea, lo que pasa es que nosotros pensamos acá que FHC es colineal y BH es colineal. Pero haciendo la regla de cemento podemos hallar que BH es igual, o sea, que pues pensamos, o sea. Muy bien. Bueno, o sea, listo. Vamos a terminar ahí la idea. Cierra por favor un segundo. Listo. Vamos a mirar lo que nos dicen ellas. Dicen, bueno, la colinealidad FHC y BH, eso es cierto porque la vemos en la gráfica. Listo. Pero ojo, lo que me está diciendo la hipótesis, perdón, es que B, o sea, todo el segmento es congruente con todo este. Pero yo no puedo asumir que FH sea congruente con HE. ¿Por qué no puedo asumir? Porque yo no sé cuál es el punto H con respecto a toda esta colinealidad, ¿cierto? Entonces no puedo restar, no sé si esto es congruente con esto y no sé si esto es congruente con esto. Por lo tanto, si yo hago eso, estoy asumiendo. Hay otras alternativas, otros caminos que podemos usar para avanzar. O sea, yo entiendo lo que ustedes pretenden, ¿cierto? Si tuviésemos, por ejemplo, que H es congruente con FH, ahí sí por sustracción podríamos decir que HC es congruente con BH. Pero como no lo sabemos, no podemos decirlo. Ahora quisiera escuchar entonces... Ahora quisiera escuchar un segundo a los de Puerto de Río, a ver qué me dicen al respecto. Van a preguntar acá. En Puerto de Río, ¿quién puede decir algo? ¿O estamos ahí? Esperen, cierren un segundo en Caucasia un momento, ahora vuelvo con ustedes. Puerto de Río. Profe, Sí, dígame. sustracción de segmentos. ¿En dónde? En los colineales, ¿cierto? Sí. En los colineales. Para hallar BC. Ah, o sea, ustedes están hablándome ya de la colinealidad ABCD. Sí. Muy bien. Listo. Ok. Listo. Profe,
Cierren un momento en Puerto de Río. Ya me dijeron pues de que mirar aquí esa colinealidad. Bueno, ahora en Caucasia, díganme qué van a comentar. Profe, no se puede. Profe, no se puede decir que AB más BC más CD es igual a CD. AB más BC más CD es igual a CD. No. Profe. AD es igual a AB más BC más CD. Sí, eso se puede decir. Profe. Sí, profe. Sí. Yo puedo decir que AC es igual a AD menos BD y BD es igual a AD menos AC, entonces AC es congruente con BD. Ciérrame un segundo, ya vamos ahí. Ahora sí creo. Profe, Sí, yo puedo decir que AC es congruente con BD, porque comparten también BC los dos, y como AB y CD son congruentes, entonces yo puedo decir que pues AC y BD también son congruentes, entonces ya está demostrado. Podemos decir que el triángulo AFC es congruente con BED. muy bien, Entonces, sí. entonces ya podemos decir que tiene que los ángulos BD es congruente con FCA. Correcto. Ciérrame. Entonces ahí- Sí. Dale. Sí, entonces ahí está la primera tesis. Y con la información podemos decir que el triángulo HBC es isósceles, porque por definición de triángulo isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Eso está en la tesis y que acabo de decir. Que yo dije que FCA es congruente con el ángulo. FCA es congruente con el ángulo BD. Entonces yo puedo decir que el triángulo BHC es isósceles. Y después yo puedo decir que el lado CH BH son congruentes. son congruentes. Y por entonces- sustracción, FH y HE. Y ahí está la otra tesis. Correcto. Eso es correcto, pero bueno, listo, cierra un segundo ahí. Ok. Ya aquí en este punto, ya más o menos saben por qué lado meterse para seguir con el enunciado. Si ven que ambos ya me dijeron que era la colinealidad ABC la que había que considerar, ¿cierto? Porque vean que en la figura, si nos damos cuenta, BC es común tanto para AC, vean, BC es común para AC y para BD, ¿cierto? O sea, estoy sumando lo mismo. A BD le estoy sumando BC y a AC le estoy sumando BC. Entonces, lo que uno diría es, como BC va a ser común, yo digo, BC es congruente ¿con quién? ¿Cuál es la propiedad en la que uno es congruente consigo mismo? Reflexiva con BC. Muy bien, propiedad reflexiva, ¿cierto? Esa propiedad nunca hay que dejarla de lado, siempre hay que anotarla, siempre. O sea, ustedes no pueden considerar de que como es tan lógico, yo me paso pues la reflexividad por un lado y no la anoto. Siempre hay que anotarla, ¿listo? Porque interviene directamente. Entonces, paso 6. Aquí ya podríamos decir entonces, correcto, que AC, vean, AC es igual a AB, perdón, AC es igual a AB más BC, ¿cierto? Y esto es adición de segmentos. Y lo mismo vamos a decir con la otra parte, o sea, BD. BD es igual a CD más BC, adición de segmentos. Muy bien. Vean entonces el 6 y el 7. Sabemos que AB es congruente con CD.
porque ya lo tenemos en la hipótesis, en el numeral... ¿Cuál es ese? El 2, ¿sí? Lo tenemos en el numeral 2. Y además, como le estamos sumando lo mismo, ¿sí? Entonces ya podemos decir en el punto 8 que AC es congruente con BD. ¿De dónde? Ahí sí empezamos. 2, 6 y 7. ¿Listo? Que son los que están... Bueno, faltó el 5, ¿cierto? Que es donde está la parte de BC. Entonces serían en realidad 2, 5, 6 y 7 los que van a intervenir en esta parte. 2, 5, 6 y 7. Muy bien. ¿Sí? Profe, ahí cómo se copiaría. Ahí uno diría reemplazo 2 y 5 en 6 y 7. Correcto, podría ser también, es correcto. Ya ustedes ahí miran la forma como, o sea, la forma como yo anoto aquí es una de las posibilidades de cómo escribir el argumento o la razón, ¿listo? Muy bien. Entonces, si ya nos vamos otra vez a la gráfica, ¿cierto? Miremos aquí la gráfica un momento. Ya entonces tenemos todo esto, que lo voy a diferenciar con un círculo en el centro, dado que ya rayé la otra con una sola línea, y tenemos todo esto que es congruente. Por lo tanto, yo veo claramente ahí un criterio de congruencia de triángulo, que es ¿cuál? Lado, lado, lado. Entonces yo puedo anotar en el paso 9 que el triángulo FAC es congruente con el triángulo BED por lado, lado, lado. ¿Cuáles son? Miremos a ver. ¿Dónde está FA? ¿En qué punto está FA? En el 3. ¿Dónde está FC con EB? En el 4. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el último que acabamos de anotar? O sea, en el 8. AC con BD. ¿Sí? Entonces, como este par de triángulos son congruentes, óigase bien, todos los elementos que conforman ese par de triángulos serían congruentes. A saber, entonces, tenemos ya la primera parte de la demostración, o sea, de lo que nos piden, bueno, parte pues, ¿cierto? O sea, nosotros podíamos decir entonces que si esos dos triángulos son congruentes, podemos decir, voy aquí a la gráfica, que este ángulo sería congruente con este, ¿cierto? Este ángulo que voy a colocar aquí como 1 lo voy a llamar, ese ángulo 1 es el triángulo FCA de este triángulo FCA, y este ángulo que voy a llamar 2, ¿sí?, es el ángulo EBD del triángulo BEBD, ¿cierto? Entonces yo puedo empezar mencionando eso. Entonces digo 10, yo puedo decir, aprovecharme de esos números que copié ahí y decir el ángulo 1, para no utilizar las 3 letras, es congruente con el ángulo 2. ¿Sí? ¿Por qué criterio? Ángulos correspondientes en triángulos congruentes. Ahora, eso que yo llamé 1 y 2 es la tesis o una parte de la tesis. ¿Cierto que sí? Aparte. Es la parte del ángulo, ¿cierto? Que yo puedo escribirla como 1 y 2 o puedo escribirla como me la dice la tesis. O sea, ya en este punto demostré la primera parte de la tesis. ¿Listo? Para facilitarme, yo lo que hice fue llamar 1 y 2 a esos ángulos que están ahí. Y eso es perfectamente válido.
¿sí? O pude haberlos llamado alfa y beta. Igualmente es perfectamente válido. Listo. Pero entonces ya sabemos que en este punto quedó demostrada la primera parte de la tesis. Continuamos. 11. Bueno, aquí podemos escribir cuáles son el par de triángulos congruentes, o sea, de 9. 11. Como 1 y 2, vean, 1 y 2 hacen parte también de un triángulo más pequeño, en este caso el triángulo BHC, entonces esos serían los ángulos de la base y ese triángulo, perdón, sería un triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces yo inmediatamente puedo decir que el triángulo BCH es isósceles. ¿Por qué? ¿O de dónde viene eso? De 10, ¿cierto? Dos ángulos congruentes en el mismo triángulo. ¿Listo? Así de sencillo. Luego, si tengo esos ángulos congruentes y ya he dicho que ese triángulo es isósceles, es claro que BH y CH son congruentes. Entonces, BH congruente con CH. Y yo simplemente puedo decir, ¿de dónde sale eso? Pues del anterior, ¿cierto? O puedo decir, porque el triángulo BCH es isósceles. O simplemente puedo decir, de 11. ¿Sí? Entonces, en esta parte, llegado a este punto, miremos la gráfica. Llegados a este punto, voy a poner aquí la gráfica. Voy a colocar aquí un círculo porque ya sé que BH es congruente con CH. Llegados a este punto, ahí sí puedo hacer uso de la sustracción que me estaban hablando al principio entre esta colinealidad y esta. ¿Por qué? Porque yo sé que la general, o sea la grande, es congruente con esta otra grande. Y sé que les voy a quitar lo mismo. ¿Sí ven? Entonces ahí sí puedo, por sustracción, decir que FH es congruente con HE. Pero hasta este punto, no antes. ¿Sí quedó entendido eso? Porque yo sé que una parte pequeña es congruente y es la misma parte que le voy a quitar a los dos segmentos grandes. Por lo tanto, lo que me resta debe ser congruente. ¿Listo? Al principio estábamos suponiendo eso, pero ya aquí está asentado. Ya aquí sí no estamos suponiendo, porque lo estamos trayendo pues de que este triángulo es isósceles. ¿Listo? Entonces eso es lo próximo que vamos a notar. Vean que ya empezamos diciendo que DH es congruente con CH porque ese triángulo es isósceles. Luego entonces yo digo, bueno, como a mí me interesa FH, yo digo que FH no es más que ¿quién? Que la resta entre FC menos HC. Pues no sería sino sustracción de ángulos, de segmentos, perdón. Punto 14. Lo mismo, pero entonces para el otro lado, para el otro segmento que es BE, perdón, BE no, HE. HE sería igual entonces al lado mayor que es BE menos el segmento que conozco, BH. Y eso también por sustracción de segmentos.
Entonces, nuestro punto número 15, ¿cierto? Veamos aquí entre el punto 13 y el punto 14 que acabamos de anotar. Sabemos que CH o HC es congruente con BH porque ese es el punto 12. ¿Sí? Y sabemos que por hipótesis FC y BE son congruentes. Por lo tanto, si a dos segmentos congruentes le quito lo mismo, o sea, pues lo mismo es porque estos dos son congruentes, me va a quedar que lo que está al lado izquierdo de la igualdad, o sea, en este caso, FH con HE van a ser congruentes. ¿Y eso de dónde? A saber, de 4 situaciones, ¿cierto? ¿Qué es? 12, 13, 14. 12, 13, 14. ¿Y cuál más? 4. Y 4, ¿cierto? Entonces, para ponerlo en orden sería de 4, 12, 13 y 14. Por fin. ¿Y el 11 no? ¿Cómo? ¿Y el 11 no? 12. El 11. El 11 no, porque el 11 es el que ayuda para el 12, ¿cierto? Y solamente en este necesito son segmentos, no triángulos. ¿Listo? Entonces sería 4, 12, 13 y 14. Muy bien. ¿Entendido entonces? ¿Cómo? Siga. Ok, entonces es entendido cómo es la secuencia lógica para una demostración, muchachos. Por eso es que ustedes se tienen que equivocar. O sea, muy bueno donde se equivocan en la parte pues de empezar a suponer, porque ya empiezan a decir, no, esto lo estoy suponiendo, esto no va aquí. Esto de pronto va después de que algo ya está verificado, ¿sí? Pero no antes. Vean que el punto 13 y 14 ustedes lo estaban colocando por allá en el punto 5 o 6. Una cosa que todavía no se había pues verificado, ¿sí? Entonces mucho cuidado con eso. Pero así se empieza a demostrar. Por eso les sugiero que cojan estos que ya están hechos, por ejemplo, les peguen una leída, los analicen, luego cierren, los tapen y ustedes solos empiecen a hacerla. Yo sé que de pronto se van a pegar en algún punto. No importa, vean ese punto para ver qué sigue. Luego ahí empiezan pues, siguen nuevamente, cierran y así hasta que van viendo y van cogiendo pues el hilo a estas demostraciones. Pero sí les aseguro, muchachos, que si ustedes no hacen demostraciones, no van a aprender. ¿Sí? Y solamente leyendo tampoco. Porque siempre leyendo va a parecer todo lógico, pero porque ya está escrito. Pero cuando es a uno el que le toca escribir, ya la cosa no es tan lógica. ¿Sí? Muy bien. Entonces quedó entendido esta parte de la congruencia de triángulos. Vean que aquí hemos hecho uso de todo lo que hemos visto pues en las tutorías anteriores. ¿Sí? Desde segmentos, ángulos, la congruencia de segmentos, adición de segmentos y de ángulos, hasta llegar pues a la congruencia de los triángulos. ¿Sí? Apréndanse bien, como les dije, los criterios de congruencia. Cuando tengan que ver pues con triángulos rectángulos también hay unos criterios especiales. Y bueno, nos estamos viendo entonces el próximo viernes, si Dios quiere. Les recuerdo que el examen es el sábado 3 de septiembre. Voy a estar allá con ustedes en Puerto Berrío. En Caucasia. Lina estará en Puerto Berrío en simultánea haciendo los exámenes desde las sedes. O sea que tienen que sacar sábado y domingo para trabajar. ¿Listo? Que tengan entonces un feliz día. Hasta luego. Profe. Sí. Profe, sobre el quiz, ¿qué hay que hacer? El quiz se hace un día antes de nosotros viajar. O sea, el quiz se estaría haciendo el viernes. Profe, ¿cuándo es el quiz? El quiz sería el viernes ese
2 antes de viajar nosotros, ¿sí? Que sería un quiz de todo, o sea, ya hasta el viernes ustedes deben haber estudiado todo. Cualquier punto que les coloquen, lo deben saber hacer y lo deben hacer bien. ¿Listo? Pues, ¿será que ustedes mandan supletorios? Porque es que yo los fines de semana no puedo estar, el otro fin de semana. Entonces, para los que no pueden estar, tienen que sustentarme por qué razón no van a estar. Para pues eso, como se va a comité, de todas maneras, si es viable, se les da, pues se les hace el supletorio. Sí, pero igual aquí viene Lina, entonces yo hablo con Lina y que ella me ha mandado supletorios. Sí. Correcto, sí señor. Listo, pues yo hablo con ella el viernes. Muy bien. Sí, cuéntenme. Chao. Sí, dime. O sea, va a ser presencial, ¿verdad? Acá en el... Sí, yo voy a ir, el examen va a ser presencial. No, el quiz va a ser por aquí. ¿Por la plataforma? No, el quiz es presencial en la hora de clase en 15-20 minuticos antes de salir antes de irnos. Normalmente es al final de la clase. El quiz, sí. ¿Y las asesorías? ¿Cómo? ¿Cómo me dices? Las asesorías, ¿qué fecha que me olvidó? Bueno, la asesoría con Caucasia voy a programarla los lunes, ¿sí? Los lunes en las horas de la tarde. Yo creo que los lunes a eso de las... Podría ser a eso de las 2 de la tarde. Yo de todas maneras les estoy escribiendo por la plataforma, ¿listo? Es que el lunes a las 2 salimos de clase, salimos a las 2. Entonces nos queda como muy pesado entrar enseguida a la plataforma. Bueno, entonces a eso de las 2:30 más o menos, pues para que tengan tiempo de almorzar o alguna cosa, ¿listo? Los lunes. Sí, los lunes. Gracias. Listo, pues. Ok. Sí, dime. Profe, más o menos para cuándo quería programar el parcial. 3 de septiembre. O sea, el día que vienen ustedes el parcial. Y el quiz sería el día anterior. El día anterior, correcto. El sábado, el viernes, faltando 20 minutos para finalizar. Es que los quizzes son quizzes de 5, máximo 10 minutos. Ok. Listo. Muy bien, entonces salgan a descansar mientras llega el otro profesor, me imagino que ahorita, listo. Que estén bien. Profe.